Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver un video tutorial sobre estadística de octavo básico, conceptos básicos y construcción de tablas de frecuencia, sin intervalo. Pensaba hacer un directo el día de hoy, pero sin embargo el internet aquí en Quillón está bastante malo, así que solamente vamos a hacer un video tutorial. ¿Qué estudiaremos hoy? No en el directo, sino que en el video lo siguiente: conceptos básicos de estadística, tipos de variables, tipos de frecuencia, construcción de tablas de frecuencia y ejercicios de dicha construcción. Vamos allá. ¿Qué es la estadística? Bueno, la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención. ¿Obtención de qué? De información. ¿Cómo se puede hacer? A través de una entrevista, a través de una encuesta, ya sea por teléfono, en la calle, etc. ¿Cómo se ordenan estos datos? Estos datos se ordenan a través de una planilla Excel, por ejemplo, que son los datos más modernos, y otros programas computacionales que permiten ordenar toda la información. ¿Y qué hacemos con ella después? La analizamos, ya sea creando gráficos o tablas de frecuencia, que en este caso lo que vamos a hacer nosotros son tablas de frecuencia, para luego buscar explicaciones del comportamiento de lo que está ocurriendo en alguna muestra o población de estudio. Ahora, ¿qué necesitamos saber para realizar un proceso estadístico? De obtener información, reclutar esa información, de ordenarla y después analizarla. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero saber qué es una población. En estadística, una población es el conjunto de todos los elementos sobre el que se hace un estudio estadístico, y una muestra es un subconjunto de la población. Es decir, la población es el grupo total a estudiar. Las muestras se utilizan específicamente cuando, por ejemplo, los grupos de estudios son muy grandes. Por ejemplo, se quiere encuestar a los habitantes de una ciudad, que son 1.000.000 de personas. Pero por cuestiones de tiempo no podemos encuestar al 1.000.000 de personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se encuesta a un grupo un poco más pequeño, pero que también sea representativo de la población, es decir, escogida al azar. En este caso, nosotros vamos a estudiar poblaciones. Por ejemplo, acá podríamos estudiar a los videojugadores que juegan Fortnite. En esta segunda población podríamos estudiar a las personas que están atendiéndose en un hospital. O, por ejemplo, atender las estadísticas sobre un grupo de jugadores de fútbol o de equipos de fútbol, por dar algunos ejemplos de población. Variable estadística. Una variable estadística es una propiedad que se puede estudiar en una población y que permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. Esa letra está de más ahí. Por ejemplo, en Fortnite, ¿qué podríamos estudiar de los jugadores de Fortnite? Su número de derrotas y victorias alcanzadas. Tipo de población que juega por género, es decir, cuántas mujeres, cuántos hombres juegan. Y la edad de los jugadores que juegan, por ejemplo, clasificarlo, cuántos jugadores de 5 años para arriba, por ejemplo, sabemos que hay gente muy joven que juega este tipo de videojuegos, de 5 a 10, por ejemplo, cuántos juegan, de 10 a 20, de 20 a 30 y así siguiendo, ir clasificando. En un hospital, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros estudiar? El número de pacientes enfermos y sanos que hay o que se han sanado, cuáles son las enfermedades más comunes durante el año, el número de TENS, que son las paramédicos, las enfermeras y doctores que trabajan en un hospital. Y del fútbol, ¿qué podríamos estudiar? Número de goles a favor, en contra de un equipo en una liga, faltas, tarjetas amarillas y rojas en una liga, y número de partidos ganados, empatados y perdidos. Tipos de variables. En estadística se estudian dos tipos de variables, que son las que vamos a ver ahora. Las cuantitativas. ¿Qué características tienen las cuantitativas? Que la respuesta que yo obtengo se puede medir a través de un número. Por ejemplo, el peso de una persona, la estatura de una persona, el número de integrantes en una familia, el sueldo que gana una persona, el tiempo de trabajo de una persona, o el tiempo, por ejemplo, que se demora una persona en viajar en un bus, o el tiempo que se demora una persona en hacer una prueba, etc. La velocidad del internet, por dar algunos ejemplos. También podríamos considerar la edad, la talla, la estatura, etc. Bien. Variables cualitativas son aquellas que cuando yo obtengo la respuesta, el dato en este caso, su respuesta es una palabra, no es un número.
Ejemplo, el color del pelo de una persona, el color de ojos, la última serie que estás viendo en Netflix, tu equipo de fútbol favorito, tu videojuego favorito, o saber si estás sano o enfermo. Ahora, las variables cualitativas, cuya respuesta era una palabra, se subdividen en dos tipos: las nominales y las ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Son aquellas que se excluyen entre sí, es decir, una no depende de la otra y no existe un orden para clasificarla. ¿Por qué? Porque denotan una característica única. Por ejemplo, el estado civil de una persona. No es necesario estar ordenando el estado civil de una persona y cada categoría es única. La nacionalidad de una persona o incluso el nombre de una persona. Ahora, por ejemplo, las ordinales son aquellas que tienen un orden. A pesar de que la respuesta es una palabra, puede haber un orden. Por ejemplo, en Fortnite, ¿quiénes son los que tienen clasificación? Bronce, plata, oro, platino y campeón. ¿Te fijas? Hay un orden. Para poderlos clasificar, aunque la respuesta es una palabra, pero se clasifican en un orden. El tipo de educación que tiene cada persona. Si es básica, si es media, universitaria, técnico profesional, tiene un orden también. O la talla que usa cada persona, talla de camisa por ejemplo, o talla de una polera, XS, S, M, L, XL, XXL y así sucesivamente se pueden ordenar. Por eso se llaman ordinales. Las cuantitativas también se subdividen en dos tipos. ¿Quiénes son? Las discretas y las continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las que toman valores aislados y por lo general, y siempre va a ser así, más que por lo general, siempre, se escriben con números enteros. Por ejemplo, número de integrantes de una familia. No podemos decir existen 5 integrantes y medio o 3 integrantes y medio. Son números enteros los que tenemos que ocupar. O, por ejemplo, ¿cuántas son las personas que trabajan en una familia? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántas son las personas que trabajan en una casa? 10, 8, no podemos decir trabajan 10 personas y media, no. O el número de celulares que hay en tu casa. Cuidado, si yo transformo la pregunta y digo, ¿cuál es la marca de celular que tú usas? Ya sería cualitativo, pero si te pregunto, ¿cuántos celulares hay en tu casa? Eso es cuantitativo, porque se puede contar. Continuo, la variable puede tomar todos los valores de un intervalo predeterminado, es decir, por ejemplo, si yo digo la edad de una persona, puedo decir 30 años y medio, la cuarta parte de 30 años, etc. Tiempo, el tiempo también es continuo, se pueden trabajar con números decimales. La temperatura también es otro claro ejemplo. Vamos a ejercitar todo lo anterior. En este caso, por ejemplo, cuando preguntamos número de estudiantes aprobados en un curso, como estamos preguntando la cantidad de estudiantes, los tenemos que contar, por lo tanto eso es cuantitativo, pero no tenemos 10 estudiantes y medio, 11 estudiantes y medio, entonces por lo tanto es algo discreto, no usa números decimales. Cuantitativa discreta en este caso. Peso de los recién nacidos es continuo, porque la respuesta es un número la que yo voy a obtener, y aparte es también un número decimal. Color favorito de un grupo de compradores puede ser rojo, azul, blanco, amarillo, etc. Eso es cualitativo. Peso, todo lo que es masa es continuo. Cantidad de libros, la cantidad de libros que yo leo, la respuesta va a ser un número y no puede ser decimal, es discreto. La cantidad de pétalos, lo mismo, estamos contando la cantidad de pétalos, por lo tanto es cuantitativo, pero es discreto porque no hay una cantidad decimal de pétalos. El número de faltas también es una cantidad, es discreto. El número de personas que llegan a un consultorio, hora, tiempo, el tiempo es continuo. Perdón, número de personas, es el número de personas. Entonces es discreto porque no pueden haber 3 personas y media, 4 personas y media. Me había adelantado a la I. El tiempo que espera al amor de tu vida, eso sí es continuo. Distancia que recorren los autos en una ciudad, continuo nuevamente. Todo lo que es distancia es continuo con números decimales. El número de árboles que hay en un parque, eso es discreto. Lo mismo el número de canales. Nos estamos preguntando qué tipos de canales tiene, si es Fox, Cartoon Network, etc. No, estamos preguntando la cantidad de canales que tú tienes. Entonces eso es discreto.
Número de animales en una granja. No estamos preguntando qué tipos de animales hay en una granja. Caballos, vacas, patos. No, estamos preguntando la cantidad de animales. Entonces eso sería cuantitativo discreto. La velocidad es continua. El diámetro de una esfera también es continuo. Se puede medir con números decimales. Es una distancia. Cantidad de empleados que trabajan en una tienda. Eso sería discreto. Cuantitativo discreto. Longitud en centímetros de un tenedor es continuo también toma números decimales. Tiempo que demora el delivery de Pizza Hut en entregar un pedido es tiempo, así que eso es continuo, cuantitativo. Número de libros vendidos cada vez en Amazon, eso es cuantitativo discreto. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia son una forma de poder ordenar los datos para clasificarlos y organizarlos de una manera más ordenada. Los siguientes datos que están acá son las notas de unos estudiantes que no están agrupados en una tabla de frecuencia. Son notas que van de 2 hasta 7. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí tenemos la tabla nuevamente para que nos vayamos ordenando y hagamos los cálculos de la mejor forma posible. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué colocamos acá en la primera columna? Bueno, acá en la primera columna lo que vamos a agregar son los datos de la variable, que son del 2 hasta el 7. Entonces colocamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué colocamos en esta segunda columna? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se observó cada dato. Por ejemplo, ¿cuántos 2 hay aquí? 1, 2, 3. Por eso los colores para que nos podamos guiar mejor. ¿Cuántos 3 hay aquí? En este caso, 2. 1, 2, los que están marcados con verde. ¿Cuántos 4? En este caso hay 3, 4. ¿Cuántos 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 6? 3. ¿Cuántos 7? 4. Acá en el total, que es lo que sacamos en el total, la cantidad de datos que hay, que son 20 en este caso. Si nosotros sumamos, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5, 13, 13 más 3, 16, 16 más 4, 20. Eso nosotros lo sacamos manualmente, exactamente nos da 20 datos. Continuemos. Esto es continuación de la tabla anterior. Aquí fíjate que está la comprobación de lo que hicimos. Esto de la FI mayúscula, ¿qué es? Es lo siguiente. Se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es lo que es? Es la suma de la frecuencia absoluta de un dato y de los datos que están antes de él. Ejemplo. ¿Cuántos datos hay entre la primera, digámoslo así, entre la primera y la primera frecuencia absoluta? 3 nomás. Pero, aquí va la siguiente pregunta. ¿Cuántos datos hay desde la primera frecuencia absoluta hasta la segunda frecuencia absoluta? 5. ¿Cuántos hay desde la primera a la tercera? Serían 8. Ahora, fíjate un detalle. Voy a ahorrar acá. Si vamos sumando entre cruzados. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. 13 y 3, 16, 16 y 4, 20. La última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al total de datos. Si no es igual, quiere decir que en alguna parte nos equivocamos. Ahí está la comprobación. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato, esta, y dividido por el total de datos. Ejemplo, para la primera frecuencia, esta de acá, que le voy a marcar esta columna con rojo, que lo voy a calcular acá arriba, sería 3 dividido en 20. Vamos a dividir acá, 3 dividido 20, 20 en 3 no me alcanza, 0, 20 en 30 cabe una vez, 20 por una 20, a 30 10, 20 en 100 es 5,
5 por 20, 100, a 100 nada. La frecuencia relativa en este caso sería 0,15. Bien, yo sé que te estás imaginando y preguntando que este cálculo es muy complicado. Sí, o sea, no es que sea complicado, es fácil. El tema es que se hace muy reiterativo, muy difícil de hacer cuando son muchos decimales. Aunque un detalle, este 3 está acá, esta frecuencia relativa es la misma. O sea, aquí sería 0,15 y aquí también va a ser 0,15. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son las mismas frecuencias absolutas. O sea, frecuencia absoluta y frecuencia relativa, si una frecuencia es igual a la otra, se comparten. Ahora, mire este detalle. Nosotros tenemos 20 datos, ¿cierto? El total de datos serían el 100%. Cuando es un total de datos total es 100%. ¿Qué pasa si yo ese 100 lo divido por 20? Me da 5. Y yo te voy a contar que este 5 para nosotros va a ser un número clave. Ya te vas a dar cuenta porque quiero que te memorices que cuando hay 20 datos, tu número clave es 5. Ya vas a saber por qué es 5 tu número clave. Lo vamos a comprobar después. Pero hagamos las divisiones por mientras. 2 dividido 20, 0, 20. 20 en 20 sería 1. 1 por 20, 20. No cabe más, o sea, no sobra nada. 0,1. Ahora, 0,1 yo lo voy a escribir como 0,10. Ya te vas a dar cuenta por qué. Ahora, un detalle. Si para la frecuencia absoluta 2, la frecuencia relativa es 0,1 o 0,10, para 4 va a ser el doble, es decir, 0,20. O 0,2, que es lo mismo. Y ahora saquemos con 5. ¿Cuánto nos da? 5 dividido 20. 20 en 5 no cabe, 0. 20 en 50 serían 2 veces. 20 por 2, 40. Me sobran 10. 0. 20 en 100 serían 5. 5 por 20, 100. No me sobra nada. 0,25. Ahora, ¿te acuerdas que yo te decía que tomáramos como número clave el 5, que salió de siempre? Esto va a salir siempre de dividir 100 dividido el total. Para algunas tablas específicas van a dar número entero. 100 dividido 20 nos dio 5. Fíjate que 3 por 5 es 15. Y pasándolo a decimal, 0,15. 2 por 5, 10. Pasándolo a la forma decimal, 0,10. Porque acá la frecuencia relativa tiene que estar en número decimal. 3 por 5, 15, 0,15. 5 por 5, 25, 0,25. 5 por 5, 25. Como decíamos, forma decimal 0,25. Y 4 por 5, 20. En forma decimal 0,20. Entonces, para ciertas tablas, dependiendo de la cantidad de datos, vamos a multiplicar por ciertos números clave para ir obteniendo las frecuencias relativas. Ya lo vamos a enseñar en otra tabla más adelante. Sigamos. Aquí está el pequeño truco, ¿cierto? 100 dividido 20 es 5. 5 será clave para calcular la frecuencia de esta tabla, lo que yo te comentaba. ¿Te fijas? Vuelvo a repetir, por si alguien no lo entendió. 3 por 5, 15, en decimal, 0,15. Por eso lo dejo con 2 decimales, porque así es más fácil obtener el valor que corresponda. Por ejemplo, 2 por 5, 10, 0,10. Y así, por ejemplo, 5 por 5, 25, 0,25. Continuemos. Frecuencia relativa acumulada. Es la misma temática de la frecuencia absoluta, solamente que en vez de sumar las frecuencias absolutas, vamos a sumar las frecuencias relativas. Por ejemplo, 0,15 va a ser siempre la primera, entonces de la primera a la segunda frecuencia, ¿cuánto hay? 0,25. Y acá sería, en este caso, de 0,25, sumarle 0,15, 0,4 o 0,40, 0,65. Seguimos, ¿cierto? 0,80 y por último 1, 1,00 o 1. Yo lo voy a dejar como 1, porque como es entero no es necesario dejarlo en decimal. Ahora fíjense un detalle.
¿Cuál era nuestro número clave? Volvamos anteriormente. Nuestro número clave era el 5, el de acá. Y mira, ¿qué pasa si las frecuencias acumuladas, las absolutas, las multiplico por 5? 3 por 5, 15, 0,15. 5 por 5, 25, a decimal, 0,25. 8 por 5, 40, 0,40. 13 por 5, 65, a decimal, 0,65. 16 por 5, 80, 0,80. 20 por 5, 100, en su forma de decimal, 1,00. La frecuencia relativa porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Ahora, yo por eso lo dejaba con 2 decimales porque es más fácil. Cuando está con 2 decimales, la frecuencia relativa, yo tomo el número de acá. ¿Te acuerdas cuando era 3 por 5, 15, por ejemplo? Ya, pues, la frecuencia relativa porcentual aquí sería 15%. Listo. Es decir, es el mismo número decimal, pero multiplicado por 100, o sea, sin el 0 y la coma. En este caso sería 10%, 15%, 25%, 15%, 20%. Por eso lo dejo con 2 decimales para... Si fuera 0,2, tú sabes que tiene que agregarle el 0, 0,20. La suma de todo esto, como dice aquí la parte morada, tiene que dar 100%. ¿Te fijas? Ahí está listo, ahí está la comprobación. Ahora, la parte final. La frecuencia relativa porcentual acumulada es sumar de uno en uno. Ahora, no hagas nada, simplemente copia las frecuencias relativas absolutas, la frecuencia relativa acumulada, perdón, pero traspasarlo a forma porcentual. 15%, 25%, 40%, 65%, 80%, 100%. Listo, se acabó el ejercicio. Qué sencillo. Esa sería nuestra tabla final. Ejercitemos un poco. Dice, haya las frecuencias absolutas, relativas y absolutas acumuladas, solamente esas tres, correspondiente a cada deporte si se sabe que de 600 jóvenes que asisten a un polideportivo, el 40% juega fútbol, el 18% practica baloncesto, el 12% opta por la natación y el 26% se dedica al ciclismo y el resto hace aeróbico. Fíjate que de las tres columnas hay una que está lista. ¿Cuál sería? Piensa. Sería la frecuencia relativa. ¿Por qué? ¿Por qué sería la frecuencia relativa? Por una sencilla razón. La pasamos a su forma. La pasamos a su forma decimal. Por ejemplo, si el fútbol es 40%, acá sería 0,40 o 0,4. Si acá es 18%, acá sería baloncesto 0,18. Si acá fuese el 12%, acá es 0,12. Aquí sería 0,26. Y el resto se dedica a aeróbicos. Si sumamos, ¿cierto?, los porcentajes, voy a sumar acá arriba, 40 más 18 más 12 más 26 nos daría lo siguiente. Fíjate que 18 más 12 son 30. Más 40, 70. Más 96, más 26, 96. O sea, hasta acá tenemos un 96%. ¿Qué nos falta? Nos falta un 4%. Y ese 4% se escribe en forma decimal, como tiene que ser con 2 decimales, 0,04. ¿Cuántas decenas? Ninguna, 0. Unidad, 1, para así decirlo, para que se entienda. Bien, entonces ahora tenemos que sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Ojo, aquí esto nos da 1, recuerden. Siempre da 1. Bien, veamos entonces. ¿Cómo los tenemos? De la siguiente manera, muy sencillo. Si 600 es el 100%, entonces veamos quién es el 40%. X. X sería igual a 600 por 40 partido 100.
Borramos ceros porque es simplificar en este caso por 100. 60 por 4, 240 personas practican fútbol. Y tendríamos al tiro nuestra primera frecuencia acumulada, 240. Calculemos ahora el 18%. 600, 100%, X daría el 18%. 600 por 18 partido 100. Fíjate un detalle, se repite 600 y 100 arriba y abajo, 600 y 100 arriba y abajo en ese orden respectivamente, y al lado colocamos el porcentaje. Entonces para las próximas vamos a ir haciendo solamente, no vamos a colocar la tabla de porcentaje, vamos a hacer el cálculo directo. Serían dos ceros, sería 18 por 6, y eso nos daría 108. Ahora, fíjate que podemos inmediatamente sumar. Podríamos inmediatamente sumar 108 más 240. Y 108 más 240 nos da 348. La siguiente frecuencia absoluta acumulada. Como te decía, entonces ahora para seguir el cálculo de porcentaje, vamos a decir, para el otro X, X sería 600 por 12 partido 100. Se van los ceros, sería 12 por 6, eso nos dará 72. Acá tendríamos 72 personas. Ahora tendríamos que sumar 348 más 72, eso nos da 420, la siguiente frecuencia absoluta acumulada. Continuando con el ejercicio, con otro color, para ir identificando el orden de los diferentes cálculos. El 26%, X sería igual a 600 por 26 partido 100, sería 6 por 26, y 6 por 26 nos daría 156. Al anterior 420 le sumamos los 156, nos daría 576. Ahora, ojo, hagamos una pillería, no es necesario sacar el último. ¿Por qué? Porque sabemos que son 600 personas en total. Y hasta acá ya tenemos 576 personas, por lo tanto si a 600 le resto las 576 personas que ya tenemos, eso nos da 24. Porque sabemos que este último número tiene que dar 600. Ahora, con estos datos vamos a responder, con todo lo que obtuvimos, vamos a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes practican fútbol? Ya lo sabemos, 240. ¿Cuántos practican aeróbicos? 24. ¿Cuántos baloncesto? 108. ¿Cuántos natación? 72. ¿Y cuántos ciclismo? 156. Ahora dice, elabore una tabla de frecuencias completa, o sea, con todos los tipos de frecuencias, las 6 tipos de frecuencias, y responde las siguientes preguntas. Bueno, las preguntas van a estar luego de la tabla. En este caso, la tabla que está acá corresponde a las edades de los miembros de una compañía de teatro juvenil. Ahí están las edades. Vamos entonces a completar la tabla. ¿Qué es lo primero que tenemos que completar? Tenemos que ver cuáles son las edades mínima y máxima. La edad mínima es 12, la máxima es 19. Ahí está la tabla. Aquí tenemos todos los datos para que te ayude. Te voy a dejar que tú lo hagas por tu cuenta y luego pausa el video y después realiza los ejercicios. Ah, eso sí, aquí nuestro amigo el mago nos está diciendo lo siguiente. Bueno, él te está contando que son 25 datos. Si 100 tú lo divides por 25, ese te da 4. Y tu número clave, el 4, te sirve para poder entonces calcular la frecuencia relativa. Si antes era por 5, ahora es por 4. ¿Por qué? Porque son 25, 100 dividido 25 es 4. Veamos entonces. 12 datos, yo no los voy a contar, yo los tengo ya todo esto calculado previamente, pero 12 son 4 datos, 13 son 6, 14 son 3, 15 son 3,
16 son 3, 17 son 3, 18 es 1 y 19 es 2. Por lo tanto, el total de datos, si nosotros lo sumamos, da 25. Ahora, ¿cuántas son las frecuencias absolutas acumuladas? Nosotros ya sabemos hacer eso. Aquí es 4, 4 más 6, 10, 10 más 3, 13, 13 más 3, 16, 16 más 3, 19, 19 más 3 son 22, 22 más 1, 23 y 23 más 2, 25. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? ¿Cuál es nuestro número clave aquí? El 4. Entonces, 4 por 4, 16. 0,16. 6 por 4, 24. 0,24. 6 por 3, 18. 3 por 4, 12. 0,12. Bueno, lo bueno es que aquí esto se repite 4 veces. Así que lo copiamos porque es la misma frecuencia absoluta en este caso. 1 por 4, 4. Cuidado aquí, 0,04, porque si colocas 0,4, que es 0,40, es el 40%, y es 10 veces más que este de acá. 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, 0,08, que si te fijas en la mitad de 0,16. Y en este caso el doble de 1, que es 0,04. Las frecuencias relativas acumuladas, o multiplicas por 4 esto, o vas sumando acá los decimales. Es exactamente lo mismo. Recuerda que aquí esto da 1. Sería en este caso 0,16, 0,40 o 0,4, es exactamente lo mismo, 0,52, 0,64, 0,76, 0,88, 0,92 y 1. Recuerda que estas dos tienen que ser iguales. Y las frecuencias relativas porcentuales son muy sencillas porque es simple y llanamente los números de la frecuencia relativa pasarlo a porcentaje y con el signo de porcentaje y en forma entera. 16%, 24%, 12%, 12% se repite 4 veces, 12%, 4%, 8%. Y acá lo mismo, pero con la otra tabla, con la de color negro. Acá sería 16%, 40%, 52%, 64%, 76%, 88%, 92%. No te olvides aquí que es 100%. Y la suma acá tiene que ser 100%. Vamos entonces. Con todo lo que obtuvimos acá, contestemos lo siguiente. ¿Qué porcentaje de miembros de la compañía de teatro juvenil tiene menos de 15 años? Menos. Quiere decir entonces que tenemos que ver los porcentajes, sumarlos, los que son menores a 15, es decir, entre 12, 13 y 14. Sumamos 16 más 24 más 12, 16 más 24 más 12, y eso nos da lo siguiente, 52. Es decir, el 52% de las personas tiene menos de 15 años. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los miembros de la compañía de teatro juvenil que tiene 17 años? Es decir, miramos la tabla de la frecuencia relativa, buscamos el número 17 y sería 0,12. ¿Qué cantidad de miembros de la compañía de teatro juvenil tiene a lo más 16 años? O sea, a lo máximo, como máximo tiene 16 años. Es decir, sería sumar todos estos valores de aquí hasta acá. Pero podemos usar un truco. De 12 hasta 16 es equivalente a esto. Es decir, 19 personas. ¿Y qué cantidad de miembros de la compañía de teatro juvenil tiene a lo menos? O sea, como mínimo tiene 14 años, como mínimo, o sea, de 14 hacia arriba. En este caso lo que tendríamos que hacer es sumar de 14 hacia arriba. Pero podemos hacer una pillería. Acá hay 10 personas que no tienen esa edad, y en total son 25. O sea, si a 25 le resto 10,
me da esta cantidad de acá. Voy a marcar acá de nuevo con azul. Si a 25 le resto esta cantidad de acá, la suma de estos dos, que es 10, entonces obtenemos lo que buscamos. Por lo tanto sería 25 menos 10 y eso nos da 15 personas. En la siguiente situación tenemos la estatura de un grupo de personas que son integrantes de un equipo de baloncesto. Su estatura está en centímetros. Ahí está la tabla. En este caso, si nosotros ordenamos, ¿cierto?, los datos, nos vamos a dar cuenta que hay algunos valores que faltan, pero sin embargo no los vamos a incluir, no es necesario. Vamos entonces construyendo la tabla. Acá está la tabla. Yo te dejo que tú la completes por tu propia cuenta. Pero acá hay un detalle importante. Aquí sí quiero enseñarte una parte y lo vamos a hacer entre todos porque acá los datos son 15. Si yo 100 lo divido por 15 me va a dar un número decimal porque no cabe en forma exacta. Por lo tanto, cuando eso ocurra, quiere decir que nuestro número clave es un número decimal. Además va a ser periódico. Si tú lo calculas va a dar periódico. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular con 3 decimales y vamos a ir aproximando. Es decir, si el tercer número del decimal es mayor a 5 o igual a 5, nuestro número que obtengamos le vamos a subir una unidad. Si es menor a 5, se mantiene. Ya te voy a explicar qué quiere decir eso cuando lo hagamos en el ejercicio. Por lo tanto, como dice nuestro amigo el mago aquí, tenemos que ir aproximando para que nuestro resultado de la suma de la frecuencia relativa dé 1, porque si no, o nos vamos a pasar o nos va a faltar número. Bien, yo ya tengo listas las frecuencias absolutas, son las siguientes: 2, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 1 y 1, dando un total de 15 personas. Las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, serían 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. Entonces, te explico lo que decía yo con respecto a la frecuencia relativa. Por ejemplo, vamos a sacar 2. La última frecuencia que vamos a sacar es la del 4, porque es la que tiene menos cantidad en repetición. Por ejemplo, acá tenemos 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, el último es el que nos va a servir para calcular el valor que aquí coincida con 1. Si no, nos vamos a pasar o nos va a faltar. En este caso vamos a sacar 2 dividido 15. Sería 15 en 2 no cabe, 0, 0, 15 en 20 sería una vez. Nos sobraría 5 porque 15 por 1 5, a 20, 5. 15 por 3, 45. 15 por 3, 45. Nos sobrarían 5, ¿cierto? Por lo tanto, otra vez daría 3, 3, o sea, es aproximadamente 0,13 periódico, pero es semiperiódico porque solamente se repite el 3. ¿Por qué te decía con 3 decimales? Porque como este número es menor a 5, este número del segundo se mantiene, por lo tanto, aproximadamente todo esto sería 0,13. Por lo tanto, acá colocamos acá para el 2, ¿cierto? Porque estamos calculando la frecuencia relativa para 2. Colocamos 0,13, 0,13 y 0,13. Veamos qué ocurre con 1 dividido 15. 15 en 1 no cabe, 0. Colocamos otro 0. 15 en 10 no cabe, otro 0. 15 en 100 serían 6. Y 15 por 6 son 90. Me sobran 10. Por lo tanto, otro 0. Y tendríamos otro 6. Y así sucesivamente. Por lo tanto, sería el decimal sería 0,06 periódico. Pero tenemos que aproximar. Esto aproximadamente sería, mirando el decimal, el primero que obtuvimos, acá
este número es mayor a 5, por lo tanto el número de acá suma una unidad más, sería 0,07. Por lo tanto, todo donde haya un 1, vamos a colocar 0,07. 0,07, 0,07, 0,07, 0,07 y 0,07. Si nosotros sumamos todo esto en total, lo voy a marcar con celeste, sumamos esto y esto, nos daría el siguiente valor. Fíjate que nos daría lo siguiente. El 0,13 se repite 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, 0,13 por 3 nos daría 0,39. Más el 0,07 se repite 1, 2, 3, 4, 5. 0,35. Si sumamos 0,39 más 0,35 nos da 0,74. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 1? Que es el valor que tenemos que obtener acá. Sería 1 menos 0,74 y eso nos da 0,26, que sería el valor de acá. Ahora, tranquilo que nosotros no vamos a trabajar, la mayoría de las veces no vamos a trabajar con tablas de 15 datos, vamos a trabajar con tablas de 10, que también tiene un número clave que lo vamos a ver más adelante, que en este caso es 10, porque 100 dividido 10 es 10. La tabla con 20 datos, el número clave es 5, y la tabla de 25, el número clave es 4. Y con 50 datos, el número clave sería 2, porque 100 dividido 50 es 2. Bien, vamos a sacar la suma acá. Bueno, aquí aprovecho de colocar al tiro los porcentajes: 13%, 7%, 26%, y así sucesivamente tú lo vas colocando. Y ahora vamos calculando las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí sería en este caso 0,13, 0,20, 0,46, 0,59, 0,66, 0,73, 0,86, 0,93 y sabemos que eso da 1. Y acá sería 13%, copiar y pegar de acá, 20%, 46%, pero en forma porcentual, eso sí, 66%, 73%, 86%, 93% y finalmente 100%. Y esto también suma 100%. Con los datos de la tabla contestemos lo siguiente. ¿Cuántos son en total los integrantes del equipo de baloncesto? Está acá, 15. ¿Cuántos de los integrantes de baloncesto miden a lo menos, o sea, como mínimo, 179 centímetros? O sea, de aquí hacia abajo. Pero ya usemos el truco que te dije anteriormente. Sabemos que hay un total de 15. A 15 restémosle lo que está atrás, que hay menos cantidad que sumar, y que son 7 en realidad, porque hasta acá son 7, y nos da el valor. 15 menos 7 sería 8. Esa es la cantidad de personas que miden esa estatura. ¿Cuántos de los integrantes del equipo de baloncesto miden a lo más? O sea, como máximo, 181 centímetros. O sea, sería de 181 hacia abajo. Pero hasta acá sería 10. ¿Qué porcentaje corresponde a los que miden 185 centímetros? Sería este valor, 13%. En esta tabla nos van a pedir solamente la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual de los resultados que se obtienen al lanzar al aire una moneda 20 veces. 20 veces. ¿Cuál será nuestro número clave para cuando calculemos la frecuencia relativa? Sería 100 dividido 20 y eso es 5, nuestro número clave. Recuerda ese número clave. Entonces, aquí el número de lanzamientos no es tanto lo que interesa eso. Lo que nos interesa es esto. ¿Cuántas veces obtuvo cara y cuántas veces obtuvo sello?
Ahora, lo interesante aquí es preguntarnos qué tipo de variable es esta. Bueno, en este caso la variable es cualitativa, porque la respuesta es o salió cara o salió sello, cualitativa. Vamos allá entonces. Aquí está el maguito, ¿cierto? Recordándonos que para poder sacar el número clave es 100 dividido 20 es 5, así que nuestro número clave es 5. Bueno, yo te dejo que tú completes la tabla y pausa el video y luego nos juntamos para revisar el resultado. Suponiendo que ya revisaste, ¿cierto? Pausaste el video y que ahora vas a ver los resultados, veamos lo que pasa. Bueno, ya tengo lista la frecuencia absoluta, aquí sería 12 caras y sello 8. En total eso da 20. ¿Te acuerdas que el número clave era 5? 12 por 5, 60, 0,60 para la frecuencia relativa. Y 8 por 5, 40, 0,40. Y nuestro total aquí es 1. Frecuencia relativa porcentual sería 60% y acá el 40%. Y aquí la suma es 100%. De acuerdo a la información de la tabla anterior, ¿qué tenemos que responder? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de las caras? 12. Y la frecuencia absoluta de los sellos, 8. La frecuencia relativa de las caras, 0,6 o 0,60, tú sabes que es lo mismo. Y la frecuencia relativa de los sellos es 0,4. En un centro recreativo para adultos mayores se realizó una encuesta a 25 personas. ¿Cuál sería nuestro número clave para 25? 100 lo divides por 25 y eso nos da 4. Este es nuestro número clave para después. Con el fin de saber cuántos días por semana van a este centro. En la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. Ahí está nuestro maquito, ¿cierto? Diciendo que el número clave es 4. Bien, entonces te invito a que resuelvas el ejercicio y luego vuelves cuando hayas terminado después de la pausa. Bien, los resultados son los siguientes. Esperando, ¿cierto?, que hayas resuelto todo después de la pausa. 1 es 4, 2 es 4 también, 3 es 3, 4 es 6 y 5 es 8. Eso nos da un total de 25 datos. La frecuencia es absoluta acumulada, aquí está que son 4, 4 y 4 8, 4 y 3 son 8 y 3 son 11, 11 y 6 son 17 y 17 más 8 son 25. Voy a anotar bien acá. 11 y 17 y 25. ¿Cuál es nuestro número clave según el maquito? El maquito que hace trucos mágicos de matemáticas, ¿cierto? 4 por 4, 16. 0,16. Otra vez 0,16. 3 por 4, 12. 0,12. 6 por 4, 24. 0,24. El doble de la frecuencia de 3, ¿cierto? Sería 0,24. Y la frecuencia que es 0,16, el doble, 0,32. Y esto es igual a 1. La frecuencia relativa acumulada, 0,16, 0,32, 0,44, 0,68. Y sabemos que la última sí o sí tiene que dar 1 porque es igual a esta. Es igual al total de las frecuencias relativas, de la suma de las frecuencias relativas. Acá a porcentaje, 16%, 16%, 12%, 24%, 32% y 100%. Y acá lo mismo, 16%, 32%, 44%, 68% y 100%. Bien, con lo que obtuvimos en la tabla, respondamos lo siguiente. ¿Cuántos adultos mayores asisten 3 días por semana al centro recreativo? En este caso sería este valor, 3. ¿Cuántos adultos mayores asisten más de 2 veces por semana? Eso quiere decir que no incluye al 2, es de 3 para arriba. Sería eso. Pero sabemos que son 25. Restémosle la frecuencia anterior, que es esta, que es 8. La frecuencia absoluta acumulada anterior, y 25 menos 8 nos daría 17. ¿Qué porcentaje de adultos mayores asisten un día por semana? En este caso sería este valor que está acá, es decir, 4 personas.
Porcentaje. La frecuencia absoluta es 4, pero nos preguntan por el porcentaje, que en este caso sería el 16%. ¿Cuántos adultos mayores asisten a lo más, o sea, como máximo, 2 veces por semana al centro recreativo? Sería la suma de estos dos, 8. Entonces, después dice, ¿qué porcentaje de adultos mayores asisten a lo menos? O sea, como mínimo, 4 veces por semana al centro recreativo. O sea, como mínimo, 4 veces, o sea, de 4 para arriba. Sería la suma de estos dos porcentajes. De 24 más 32, 4 y 2 son 6, 2 y 3 son 5, el 56%. Porque recuerda que cuando dice a lo menos, o sea, como mínimo 4 veces, 4 y 5. Sumamos los dos porcentajes. 7. Los siguientes datos corresponden a la temperatura máxima en grados Celsius registrada durante el mes de junio en una ciudad. ¿Cuántos datos tenemos en total? Tenemos 5 acá, 5 acá, 5 por 5, 25. 25 datos. Recuerda, 100 dividido 25 es 4. Nuestro número clave va a ser 4. Esta vez no está nuestro amigo el señor Mago, porque la idea es que tú hayas recordado cuál era el valor clave. Bien. En este caso, pausa el video, termina la tabla y luego vienes acá. Eso sí, acá te dejé algunos datos listos que son el total de datos 25, 1 y 100 que tiene que dar sí o sí. Bien. Habiendo regresado, ¿cierto?, de tu pausa, los datos serían los siguientes. Aquí es 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2. La frecuencia absoluta acumulada sería 1, 1, 1, 2, 2 y 2, 4, 4 y 2, 6, 6 y 2, 8, 8 y 3, 11, 11 y 4, 15, 15 y 5, 20, 23, 23, 23 y 2, 25. La frecuencia relativa es la siguiente. ¿Cuál era nuestro número clave? Volvamos hacia atrás. Era 4, cuando eran 25 datos. 1 por 4, 4, 0, 0, 4. 0, 0, 4 se repite. Acá podemos usar el doble o 2 por 2. En este caso, 2 por 4, 8, 0, 0, 8. A ver, se repite. Se repite. 3 por 4, 12. 0, 12. 4 por 4, 16. 0, 16. 5 por 4, 20. 0, 20 o 0,2 es lo mismo. El 3 se repetía aquí, 0,12 y el 2 también, 0,08. Ahora sacamos la frecuencia relativa acumulada, 0,04, 0,08, 0,16, 0,24, 0,32, 0,44, 0,60, 0,8, perdón, 0,6, estaba pensando en la que sigue, 0,8 o 0,80, 0,92, 1. Y los porcentajes, tan sencillo como copiar y pegar, pero en forma de porcentaje. 4%, 4%, 8%, 8%, 8%, 12%, 16%, 20%, 12% y 8%. Y acá lo mismo, pero los porcentajes acumulados. 8%, 16%, 24%, vamos viendo la tabla de acá, 32%, la columna mejor dicho. Acá un pequeño error al copiar y pegar, era 44%, 60%, 80%, 92%, y obviamente estos dos tienen que coincidir, como acá y acá. ¿Cuál es la temperatura mínima registrada en febrero? 3 grados. ¿Cuántos días de semana de temperatura? Fue por lo menos 8 grados, o sea, tuvieron 8 grados. En este caso, 3 días. ¿Qué porcentaje de los días de febrero la temperatura fue de 6 grados? En este caso,
revisamos el 6, revisamos su porcentaje, es un 8%. Cuidado con esta pregunta que es muy parecida a la anterior, a la B, la D. ¿Cuántos días hubo a lo menos? O sea, como mínimo 8 grados. Entonces, tenemos que contar de aquí para acá. Pero el truco es, sabemos que en total hay 25, le restamos la frecuencia absoluta anterior y eso nos da 17. Bien, este video es sobre estadística, sobre la guía número 1 de aprendizaje subida para los jóvenes de octavo. Espero te haya servido y nos estaremos viendo en un próximo video. La próxima semana terminamos la guía número 1, los ejercicios que nos quedan, hazlos por tu cuenta, revísalos después como te quedan en el siguiente video y vamos siguiendo con lo de estadística. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye.